Hola, soy Sergio y les voy a hablar acerca de las integrales. Las integrales también se conocen como antiderivadas y básicamente es el proceso mediante el cual se determina el conjunto de antiderivadas que nos da una función. Matemáticamente hablando, esto se expresa de la siguiente manera, con un símbolo el cual se conoce como integral. Sabiendo esto, procedemos a decir que aquí tenemos la integral de f de x por dx es igual a f mayúscula de x más c, en donde f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x y d de f de x es igual a f minúscula de x por dx. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si aquí tenemos, después de integrar f minúscula de x por dx, tenemos f mayúscula de x. Y aquí tenemos que f' de x es igual a f minúscula de x, lo cual nos quiere decir que la f mayúscula prima de x es la derivada. Por lo tanto, es lo mismo que decir que la f minúscula de x es también la derivada. Y d de f de x es igual a f de x por dx. Es lo mismo debido a que d está derivando a f mayúscula de x. Por lo tanto, es igual. Las antiderivadas, al igual que las derivadas, tienen ciertos teoremas. Van un poquito tomadas de la mano, podría decirse, debido a que se parecen en algunos rasgos, pero son completamente diferentes, es decir, en un contexto completamente diferente, como veremos a continuación. Tenemos el primer teorema que nos dice que la integral de dx siempre nos tiene que dar una x más c. Aquí hay que recordar que en las integrales tenemos que poner este más c debido a que es una constante. Esta constante nos va a ayudar a crear diferentes tipos de problemas con condiciones iniciales, pero se sabe bastante del tema, así que no hablaremos mucho de eso. El segundo teorema nos dice que el producto de una constante por una función nos tiene que dar la misma constante multiplicada por la integral de esa función. El teorema número 3 nos dice que la suma de dos funciones es igual a la suma del conjunto de estas funciones ya integradas. El teorema número 4 nos comenta algo prácticamente similar al teorema anterior, sin embargo nos dice que esta suma puede extenderse infinitamente la cantidad de números deseados. Como por ejemplo aquí tenemos la constante 1 de la función 1 de x y así hasta llegar a la constante n por fn de x. Y integrada nos quedaría justo igual que el teorema anterior, teniendo la constante multiplicada por la integral de la función. En el teorema número 5 nos habla de la integral de una exponenciación. Básicamente lo que se hace aquí es a tu literal que está exponenciada se le va a poner la cantidad del exponente aumentado más 1. Es decir, en este caso tenemos x a la n más 1 sobre n más 1. En el teorema número 6 nos dice que tenemos seno de x por dx es igual a menos coseno de x más c. ¿Cómo sabemos esto? Pues podemos comprobar las derivadas, las antiderivadas con las derivadas. De esta manera podemos ver si el resultado es correcto o no. En este caso que tenemos seno de x es igual a menos coseno de x, podemos derivar y así comprobar esto. La derivada de menos coseno de x, todos sabemos que la derivada de coseno de x es menos seno. Y como tenemos un seno, menos por menos es más, lo cual nos da como resultado esto, seno de x. El teorema número 7 tenemos integral de coseno de x por dx es igual a seno de x más c. Lo mismo, derivamos nuestro resultado de la integral y obtenemos que el seno de x es igual al coseno de x. El octavo teorema tenemos la integral de secante cuadrado de x por dx, que nos da como resultado tangente de x más c. En el noveno teorema nos dice la integral de cosecante cuadrado de x por dx es igual a menos cotangente de x más c. Y en el décimo teorema nos platica sobre la integral de secante de x por tangente de x es igual a la secante de x más c. Bien,
Ahora, ya que conocemos la definición de la integral y sus teoremas, procedemos a realizar algunos ejemplos. Como primer ejemplo tenemos la integral de 4x por dx. Esto, utilizando los teoremas, sabemos que podemos dejar de lado la constante, es decir, sacar la constante fuera de la integral y de esta manera proceder a integrar con nuestra literal, lo cual nos dará 4x al cuadrado sobre 2, que sería lo mismo que 2x cuadrado más c. En el segundo ejemplo tenemos la integral de 4x más 7x cuadrado por dx. Lo mismo, dejamos de un lado las constantes y procedemos a integrar nuestras literales. Como vemos aquí tenemos afuera el 4 integral de x por dx más nuestra constante, o sea 7 integral de x cuadrado por dx. Esto nos daría como resultado 4x cuadrado sobre 2 más 7x cúbica sobre 3 más c. En nuestro tercer ejemplo tenemos la integral de 1 sobre x al cuadrado por dx. Esta expresión la podemos manejar de una manera distinta, dejándolo como lo siguiente: integral de x a la menos 2 por dx. Procedemos a integrar y obtenemos x menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1, lo cual nos daría como resultado x a la menos 1 sobre menos 1. Y para que esta expresión quede estéticamente bien, cambiamos de lugar poniendo en el denominador a nuestra x menos 1 y en el numerador a nuestro menos 1, dejando como resultado 1 sobre x. En nuestro cuarto ejemplo tenemos la integral de raíz cúbica de x por dx. Esto lo podemos igual manejar de una manera distinta, dejándonos como resultado la integral de x a la 1/3 por dx. Esto sería igual a x a la 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1. Y esto nos daría como resultado x a la 4/3 sobre 4/3. En esta parte aplicamos nuestra ley del sándwich y como resultado tendremos que 3x a la 4/3 sobre 4 más c. En nuestro último y quinto ejemplo tendremos la integral de la raíz de x por x más 1/2 de x por dx. Esto lo podemos manejar de una diferente manera, cambiando las expresiones, y obtendremos que sería la integral de x a la 1/2 por x más x a la menos 1. Y esto haciendo álgebra, es decir, multiplicando los términos, tenemos como resultado x a las 3/2 más x a la menos 1/2. Y integrando esto nos da como resultado x a las 5/2 sobre 5/2 más x a la 1/2 sobre 1/2. Aplicamos nuestra ley del sándwich y tenemos como resultado 2x a la 5/2 sobre 5 más 2x a la 1/2 más c. Ahora procederé a explicar la interpretación gráfica de la integral. Tenemos en nuestra imagen que f de x es el dominio, en donde f de b menos f de a tiene que ser b mayor que a. Es decir, que si calculamos esta integral de a a b, nos tiene que dar el área bajo la curva positiva. Pero no siempre nos tiene que dar positivo. En ocasiones nos puede dar un número negativo. Y podrías preguntarte, ¿pero cómo si no existen áreas negativas? Bueno, en el cálculo integral sí que existen, y estas están representadas por el área bajo la curva debajo del eje de las x. Como aquí se puede apreciar, tenemos el área que es menor a 0, es decir, un área negativa, y el área que es mayor a 0, es decir, un área positiva. Si integramos de a a b en este caso, nos resultará un área positiva, y si integramos de c a d en este caso, nos dará como resultado un área negativa. Muy bien, pero ¿y si queremos saber el área total de la expresión, es decir, de delta a beta? ¿Cómo sería esto? Matemáticamente sería nada más y nada menos
la integral de delta a beta, y se expresaría así: integral de delta a beta f de x por dx igual a 0. ¿Pero por qué da 0? Bueno, ya habíamos dicho que esto es un área negativa y esto es un área positiva, y por obvias razones nos da lo mismo, es decir, se anulan ambas áreas, por lo tanto nos tiene que dar 0. Muy bien, pero ¿cómo funciona esto de sacar el área bajo la curva? Bueno, lo que hay que saber es que básicamente tenemos en cada punto un pequeño rectángulo infinitesimal que está descrito de la siguiente manera. Tenemos nuestro rectángulo vertical en donde tenemos sus componentes, es decir, el lado, la base. También puede ser la base por altura, debido a que es un rectángulo. Procedemos a decir que la base es igual a dx. ¿Por qué dx? Pues se encuentra en el eje de nuestras x. Y la altura nos daría a corresponder f de x. Bueno, y como dije hace un momento, ¿qué es más esto sino que es un rectángulo? ¿Y cómo se saca el área de un rectángulo? Pues base por altura, es decir, f de x por dx. Y matemáticamente, explicado de a b, sería esta la misma integral. Para sacar toda esta área con rectángulos verticales, tendremos que integrar de a b, y nos quedaría como f de x por dx. Muy bien, pero esta no sería la única manera, pues también podemos obtener rectángulos horizontales, pero variaría un poco en este caso, debido a que su base se encuentra en el eje de las y. Por lo tanto, sería dy por f de y. Asimismo como el anterior, esto sería el resultado de nuestra área. ¿Y qué es esto? A esto se le conoce también como la función inversa de x. F de y es igual a la función inversa de x. Matemáticamente representado, esto sería sacar el área total, el área bajo la curva, valga la redundancia, de c a d. Es decir, integral de c a d de f de y por dy. Y sí, es obvio que es lo mismo, debido a que en la fórmula, como tenemos aquí, tenemos que es nuestra área. Es decir, que la área es igual a la integral de a b, de aquí a acá, de f de x por dx. Es lo mismo que decir que la integral de c a d de f de y por dy es lo mismo. Algunas aplicaciones que tiene la integral en la vida pues son bastante comunes en realidad. Sin embargo, es que hay que saber acerca del tema. Las integrales se pueden aplicar en muchas cosas, como por ejemplo podemos obtener el crecimiento con respecto al tiempo de un árbol, de una planta, de determinada cosa, incluso hasta de nosotros mismos los humanos. Pero varía debido a ciertos factores. Para ello mismo tendríamos que conocer unas cosas llamadas condiciones iniciales. La derivada también se aplica para distintos ejercicios de física. Podemos encontrar determinadas cosas con respecto al tiempo. Y así, tal cual esto, a esto me refiero con la vida diaria. Se puede utilizar en bastantes cosas, únicamente se tiene que saber acerca del tema. Y con esto concluyó mi exposición. Muchas gracias.